Saludos, ¿qué tal están? Bienvenidos una semana más a este espacio que vuelve ya a la noche de los miércoles. Una mirada analítica a la crónica informativa de la provincia que hoy se quiere acercar a conocer algo más sobre las llamadas enfermedades raras, es decir, aquellas que se dan en un porcentaje muy bajo de la población y que por tanto tienen un difícil diagnóstico y por tanto, por consecuencia, un difícil seguimiento. Vamos a conocer hoy cuál es, qué es, en qué consiste el cribado neonatal y también la importancia que tiene realizar esta prueba. Será este un asunto de nuestra portada, en este Al Detalle, en el que por otro lado vamos a conocer algo más sobre una obra de arte que atesora una familia de Jaén y que tiene una singular historia. ¿La quieren conocer? Quédense aquí con nosotros, se lo contamos enseguida al detalle. Pues traemos hoy a este Al Detalle un asunto del que les hemos hablado en alguna ocasión, alguna vez, y que no deja de tener vigencia. Verán, este pasado fin de semana la Asociación Más Visibles ha celebrado las terceras jornadas sobre enfermedades raras. Es un foro para mantener siempre vivo el interés y el fomento de la investigación sobre estas patologías que en España padecen unos 3 millones de personas y que se denominan así por lo poco frecuentes que son. Y por esta circunstancia, en no pocas ocasiones se da ausencia de un diagnóstico debido fundamentalmente al desconocimiento. Para poner rostro a esta realidad, la Asociación Más Visibles ha decidido poner en marcha la grabación de una película documental que lleva por título La vida en una gota y cuenta el caso concreto de Judith. Es una joven de 22 años que nació con una enfermedad congénita y que tardó 15 meses en ser diagnosticada. Pedro Lendínez, presidente de la Asociación Más Visibles. Hola, muy buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo a este Al Detalle. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Bien, muy bien. Gracias por invitarnos. Vamos a hablar ahora precisamente de las enfermedades raras, un asunto, como decía yo, que nunca pierde vigencia y que siempre debería estar, ¿no?, en los medios de comunicación en la actualidad, pero déjeme saludar también a su homólogo, Pedro Lendínez, director de ese documental del que ahora vamos a hablar. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Buenos días, un placer. Bueno, después nos contaréis la casualidad de nombres, cómo fue, porque no fue tan casual como parece. Pedro, cuéntanos, ¿cómo han transcurrido esas jornadas de terceras jornadas de enfermedades raras? Las terceras jornadas que, bueno, pues están convirtiendo en todo un referente y que están posicionando a Jaén en un lugar bastante importante dentro de lo que es la difusión y la divulgación de las enfermedades raras y el conocimiento. O sea, tenemos unas terceras jornadas que han sido todo un éxito, con este año con dos días, el viernes y sábado. El primer día dedicado a temas de aspectos de educación, los retos que tienen los pacientes con enfermedades raras en la educación, los docentes y las administraciones, y que tuvimos la gran suerte de contar con Antonio, el director del Centro de los Cerros de aquí de Úbeda, y con Belén Castillo, también docente de aquí de Úbeda, o sea que fue una maravilla tenerlo en la jornada. Y una segunda mesa, el primer día, también sobre aspectos y retos para la inclusión en el mercado laboral de los pacientes con enfermedades raras. El segundo día, centrado exclusivamente en cribado neonatal, lo que conocemos como la prueba del talón, con profesionales que han venido de toda España y que son referentes tanto nacionales como internacionales en el campo. Precisamente sobre el cribado neonatal, sobre la prueba del talón, ¿sí?, va este documental, va esta película en cierto modo. ¿Qué es exactamente, para que nos hagamos una idea, esa prueba del talón? ¿Para qué sirve? Vale, la prueba del talón sirve para, con una sola gota de sangre, diagnosticar enfermedades endocrino-metabólicas en el recién nacido. Enfermedades que tienen un pronóstico bastante complejo, que si se diagnostican en las primeras horas de vida, se le pueden poner un tratamiento y permitir que ese niño tenga un desarrollo normal, ¿vale? En caso contrario, si no se diagnostican en esas primeras horas de vida, hay que esperar hasta que la enfermedad de la cara, que puede ser una semana, un mes, 15 meses, un año, pero ya con secuelas, y secuelas que en muchas ocasiones son irreversibles, afectando la calidad de vida del niño. Y aquí está, digamos, el debate, podríamos decir, ¿no? Cambia en cada comunidad autónoma, o al menos la amplitud, ¿no?, de enfermedades que se pueden detectar. ¿Cómo es esto? El Ministerio de Sanidad tiene la cartera común básica, en la que recomienda 7 patologías. Justo ahora estamos en proceso en el que está ampliando 5 más, ¿vale? Subiríamos a 12. Y son las patologías que todas las comunidades están obligadas a hacer, ¿vale?
¿Qué pasa? Que luego hay una cartera complementaria por la transferencia de competencias a las comunidades autónomas y cada comunidad autónoma en su cartera complementaria puede ampliar ese número de patologías, creando un sistema pues, de inequidad, ¿vale? Andalucía está a la cabeza, tenemos casi 40 enfermedades que se pueden diagnosticar con una sola gota de sangre, pero en la parte, bueno, en el vagón de cola, la parte peor, están pues Euskadi, está Cantabria, Asturias, Castilla y León, que hasta ahora estaban haciendo entre 7 y 10 patologías, ¿vale? Entonces quiero decirte que si mi hijo nace en Andalucía, yo estoy tranquilo porque le van a diagnosticar hasta 40, le pueden diagnosticar hasta si 40, las tuviera, claro, si las tuviera, pero si mi hijo naciera en alguna de las otras comunidades, mi incertidumbre sería, ¿y si la tiene y no la diagnostica? Es decir, que con la misma prueba, ¿Sí? en distintas comunidades autónomas el resultado es distinto. Aquí se podrían detectar hasta 40 estas enfermedades, frente a otras comunidades donde se detectarían 7, 8, 10, en fin. Efectivamente. En definitiva, de lo que haya decidido, ¿no?, la comunidad autónoma. Y este, Pedro, es el argumento, podemos decir, de este documental. Exactamente, sí. Cuando Pedro contactó conmigo, me contó sobre la posibilidad de hacer un proyecto que visibilizara esta realidad. Yo con lo primero que me choqué fue con la ignorancia ante esta certeza, ¿no?, que dependiendo de tu código postal, pues puedes tener la desgracia de que si tienes un hijo o una hija y tiene una enfermedad congénita, pues acarrearle una vida de sufrimiento, ¿no? Entonces, bueno, cuando me lo expuso, yo no concebía que esto pudiera estar pasando, y entonces lo que planteamos fue realizar un viaje por todo el país. Por un lado, para, a través de los ojos de Judith, que es la protagonista de nuestra historia, poder hacer un mapa lo más completo posible, tanto del pasado, de los orígenes del cribado, del presente y del futuro, y de preguntarnos y de preguntar a las personas referentes en la materia por qué sigue pasando esto a día de hoy y por qué seguimos viviendo esta situación de injusticia que se ve reflejada en el sufrimiento de muchas familias. ¿Te habían propuesto alguna vez realizar algo parecido? No, nunca. ¿No? De hecho, es mi debut en el mundo documental. Pero bueno, yo también tenía una conciencia en cuanto a lo que implica el tema de las enfermedades congénitas, porque bueno, yo lo he sufrido de primera mano con mi hija y claro, cuando Pedro me expuso esta realidad, sentí que tenía que estar aquí, que tenía que apostar por este proyecto e intentar contar la historia de la forma más honesta posible. Además es un guión abierto, como hemos hablado anteriormente a micrófono cerrado, es un guión en el que, bueno, tú más o menos puedes tener una idea, pero los protagonistas te van a ir dando el resultado final, ¿no?, de este documental. Exactamente, en el mundo del documental lo que se suele construir es un guión de intenciones, es decir, queremos tocar estos hitos, queremos pasar por estos lugares, pero luego la realidad casi siempre te supera, y es lo que está pasando, ¿no? Cada testimonio nos está abriendo nuevas puertas y nos está golpeando directamente, ¿no?, porque estamos teniendo conocimiento de primera mano de historias realmente durísimas, ¿no?, y de gente que se ve totalmente pues desvalida, ¿no?, y no acompañada por el sistema, básicamente. Vamos a saludar, has hecho alusión tú, Judith Ruiz es una de las protagonistas, la protagonista de esta película documental. Nos ha querido acompañar también hoy. Hola Judith, ¿cómo estás? Hola, bien. Bueno, cuando Pedro Lendínez se pone en contacto contigo para que seas la cara, el rostro visible de esto que estamos hablando, ¿qué te pasó por la cabeza? Pues que por supuesto iba a hacer un bien para otras personas. Judith, tienes 22 años. Sí. ¿Cuál es tu historia? ¿Qué es lo que quieres contar en esta película? Pues yo la verdad es que quiero, más que contar, es ayudar a otras personas que están pasando por lo mismo que yo, o peor incluso, y pues nada, ayudar a esas personas y a los que vienen detrás de mí, ¿sabes? Uh-huh. Tú padeces una enfermedad que se llama, no sé si lo voy a decir bien, aciduria glutárica, ¿es así? ¿Lo he dicho bien? Sí, tipo 1. Tipo 1. ¿Qué conlleva tener esta patología? Pues la comida sobre todo, y también, o sea, de alimentación. A ver, yo es que, por desgracia, como si dijéramos, sufrí una lesión
cerebral a los 15 meses y a partir de ahí se me dijo lo que yo tenía, ¿sabes? Porque como viene de YouTube, por la prueba de talón aún no se diagnosticaba aún. Cuando me pasó a mí, aún no se diagnosticaba, o sea, no salía en la prueba de talón aún. Y cuando... Entonces tuve una lesión cerebral y a los 15 meses, pero recuperé mucho más de lo que los médicos decían que iba a hacer. Y también te quería preguntar, cuando te plantean hacer esta película, ser la protagonista de la película documental, no sé si sientes esa responsabilidad, ¿no?, de decir, bueno, puedo poner, como tú bien has dicho, la voz, el rostro, la reivindicación a tantas y tantas personas que luego van a ver esta película. Sí. Fue como, wow, ¿sabes? O sea, voy a ser yo la que voy a contar esto, ¿no? O sea, la que voy a ayudar a mucha gente. ¿Cómo es trabajar con Pedro Lendínez, el presidente de la asociación Más Visibles, y Pedro Lendínez, el director? Genial, o sea, es que tienen un super equipo, o sea, es que somos un super equipo, me gusta mucho trabajar con ellos. ¿Cómo es un...? Y con los demás, o sea, con los que no se ven por detrás también, me gusta mucho. ¿Cómo es un día de rodaje? Vamos a preguntarle al director. Pedro, ¿cómo es un día de rodaje con Judith, por ejemplo? Bueno, si tuviera que emplear un adjetivo diría muy fácil, ¿no? Uno, porque Judith tiene muy claro lo que queremos, porque Judith sabe mejor que nosotros lo que podemos conseguir y porque, bueno, porque está entregada a la causa, ¿no? Como todo el equipo. Básicamente, en el mundo del cine, por supuesto, siempre hay un plan de rodaje que el equipo conoce a la perfección, porque en el mundo del cine el tiempo es oro, cuesta mucho dinero. Y entonces cada día lo que hacemos es planificar, oye, con esta persona necesitamos esta información, Judith, tienes que preguntarle esto, ahora necesitamos expresar esta otra cuestión, este matiz, y Judith lo ejecuta a la perfección. De hecho, muchas veces estamos muy sorprendidos porque va por delante de nosotros y capta mucho de la inercia del cine de una forma casi natural, ¿no?, y espontánea, y eso es maravilloso. Es, Pedro, este primer gran proyecto, podemos decir, de la Asociación Más Visibles de Jaén, el realizar este documental que recorre toda España. Para nosotros es un gran reto, es uno de los mayores hitos que vamos a conseguir, porque es que esto no es solamente para la Asociación Más Visibles, esto es para la sociedad en general. O sea, queremos que se vea una realidad, que es la realidad del cribado, la falta de equidad, y que bueno, pues con el Ministerio, con el que nos vamos a reunir este viernes para presentar la película, queremos que haya un cambio de verdad. O sea, que no vuelva a pasar lo que le ha pasado a Judith, que a sus 15 meses, con una lesión irreversible, ¿vale?, pues que no le vuelva a pasar a ningún niño más. No sé si tenéis algo que decirle. Bueno, Judith, yo lo único que tengo que decirle es que te quiero mucho, que me emocionas, que eres fantástica y que trabajar contigo es muy fácil, Judith. Y que el equipo entero te adora y lo sabe. Pedro te va a decir también algo parecido. Yo digo lo mismo que Pedro. Y yo a vosotros también les quiero mucho, muchísimo. Judith Ruiz, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, decíamos, es el rostro, es la voz, ¿no? El testimonio real, porque a veces hablamos de estadísticas, hablamos de congresos, hablamos de noticias, ¿no? Pero esta es la realidad, ¿no? Esta es la realidad de la que estamos hablando cuando nos referimos a las enfermedades raras. ¿Cuál es el próximo reto que tiene la asociación? Wow. El próximo reto que tenemos es posicionar esta película en un lugar relevante, que se vea, que se conozca la realidad. Y tenemos el reto, bueno, como ya ha terminado la segunda jornada,
el año que viene pues igual no son las terceras jornadas. Sí, igual el año que viene no son terceras jornadas, sino que puede ser incluso congreso. O sea, esto lo estoy diciendo, ¿no?, aquí, porque ya va a ser importante recibir, después de la jornada, hemos recibido muchos mensajes de apoyo, incluso internacionales, de gente que está diciendo, oye, queremos estar el año que viene en vuestro evento. Entonces, igual nos planteamos, porque es que, déjame que te diga que nuestro evento, una de las cosas que tiene buenas nuestra jornada es que, y dicho por tanto profesionales como los pacientes, nosotros todas las mesas las configuramos con el testimonio de pacientes, ¿vale? En las mesas de educación había un paciente, un profesor y un político. Entonces, juntarlos los tres es brutal, porque el político se da cuenta de las necesidades. Y aquí agradezco enormemente a María Luisa Segovia del Moral, que es la concejal de Asuntos Sociales de Jaén, que estuviera en esa mesa, en la mesa de inclusión laboral, y bueno, pues que se enfrentara como político a los pacientes y que encajara todas las quejas y reivindicaciones de los pacientes, que pocos políticos tienen la valentía de hacerlo. Yo creo que fue importante. La investigación fundamental, siempre lo decimos. La investigación siempre. Hemos hablado en varias ocasiones sobre este tema, quiero recordar, prácticamente, ¿no?, coincidiendo con las jornadas, las primeras, segundas y en estas terceras. ¿Cambia algo en estos años, de año a año? ¿Ha cambiado algo? ¿Se ha avanzado en algo? Se va avanzando, se va avanzando, sobre todo en visibilidad, en que se van haciendo más visibles las enfermedades raras y van dejando de ser raras para convertirse en poco frecuentes. Hemos tenido una mesa de investigación en el segundo día, el día de cribado, y en esa mesa de investigación hemos tenido a la Universidad de Jaén, a la Secretaría de Investigación de la Universidad de Jaén, y justo terminando la mesa hemos llegado a un acuerdo con Ana, que es la responsable, y hemos llegado a un acuerdo de vamos a reunirnos para sacar algún proyecto de investigación para hablar de una patología concreta, que es el SUDEC, ¿vale?, que los pacientes no tienen tratamientos, no tienen investigación, vamos a darle respuesta a estos pacientes. O sea que se va avanzando. Poquito a poco. Pedro, este proyecto seguramente marcará un antes y un después, puede ser en tu carrera. Bueno, sí, por muchos factores ya lo está haciendo, ya lo está suponiendo. Como te decía antes, yo en mi primera experiencia en el mundo documental y entiendo la potencia que tiene este formato, este género a la hora de contar historias, y creo que hay poco espacio para hablar de la realidad de la salud de muchísima gente en este país, tanto en el mundo de las enfermedades raras como en otro tipo de afecciones. Y bueno, estoy ya como pensando qué es lo siguiente, lo que yo puedo de alguna forma aportar mi granito de arena para seguir visibilizando, porque creo que estamos expuestos a muchísima sobreinformación, pero creo que muchas veces lo esencial se queda relegado en segundo plano. Habéis dicho que tenéis el viernes mismamente una reunión en el Ministerio, que queréis presentar la película. ¿Qué le queda a la película? Lo que es la parte de producción y postproducción. Nos queda una última fase de rodaje que emprendemos este viernes en Madrid y que nos llevará hasta Santiago de Compostela, que será ya la etapa final, y ya posteriormente, pues durante los meses de verano, todo el tema de la postproducción, edición, montaje, color, música, con la idea de que la película pueda estar para septiembre ya lista para que la gente la pueda ver. ¿Cómo va a ser la distribución de la película? Estamos en ello ahora mismo, porque claro, es una película que queremos que tenga por supuesto su recorrido, vamos a decir, más comercial, pero también sabemos que es una película que donde tiene que tener también su sitio en el ámbito médico, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que buscar cómo conjugar ese trayecto para que la película llegue a todos los lugares posibles, tanto salas de cine como plataformas, como otros medios. Sí. Vamos a terminar, bueno, lo hemos apuntado anteriormente, pero para que no se quede en el aire, la incógnita, ¿cómo fue aquello, decía yo, no tan casual, ¿no? El hecho de que se llamen los dos Pedro Lendínez y que coincidan en un proyecto. Sí. ¿Se buscó? ¿Cómo fue? Sí, en cierto modo fue buscado, esto fue una cosa que fue buscada. La idea ya estaba, ya teníamos la idea porque era una necesidad que estaba ahí. Y bueno, pues yo conocí a Pedro por redes, yo no lo conocía personalmente, y decidimos pues contactar con Pedro Lendínez, director, hablarle del proyecto, y bueno, pues a partir de ahí
que fuera un proyecto que surgiera de la provincia de Jaén, que se quedara en la provincia de Jaén con dos directores, o sea, con el director de la provincia de Jaén, y que ambos se fueran Pedro Lendínez. O sea, yo creo, para ponerlo muy fácil, o sea, que fuera una cosa... Y a Pedro, bueno, fue súper fácil hablar con él, proponerle, aunque al principio nos costó, sí, porque, Sí. pero sí, Sí. fue fácil. Fue fácil. Bueno, vamos a cerrar al menos con esa sonrisa, ¿no? Sí. Con ese punto a la esperanza, siempre lo decimos, ¿verdad? El mensaje a la esperanza. Bueno, pues Sí. como siempre, los micrófonos, las cámaras de esta casa los tenéis ahí para lanzar ese siempre mensaje a la esperanza, a la investigación, a la motivación y desde luego a todo el mundo que quiera colaborar con la asociación, con Más Visibles. Pues nada, Más Visible está abierta sobre todo a ayudar, ¿vale? A todas las pacientes que tengáis algún tipo de problema o que tengáis algún tipo de, en vuestro día a día, inquietudes o dudas o tal, si os podemos ayudar, nuestra página web ya la conocéis, www.masvisibles.com, y a partir de ahí podemos contactar y ayudaros en lo que necesitéis. Pedro Lendínez Ortega, muchísimas gracias. Gracias. Como siempre. Pedro Lendínez de Haro, muchísimas gracias. Un placer. Y nosotros seguimos aquí en Al Detalle. Pues nuestra siguiente historia tiene que ver con el arte en mayúsculas y de los grandes genios de la pintura. A finales del año pasado, todos los medios de comunicación nos hicimos eco de la historia de una familia de Jaén que había descubierto que un cuadro que llevaba varias generaciones en su poder y que siempre había estado en su domicilio, había salido de los pinceles del pintor barroco Van Dyck. Estaban convencidos de la calidad de esta obra, pero no tenían clara su autoría. Ahora sabemos que esta pintura, La presentación del niño Santa Bárbara, es obra de este pintor flamenco, uno de los más importantes del arte del siglo XVII. De Van Dyck podemos contemplar obras en los museos más importantes. Y ahora sabemos que hay otro cuadro, en este caso en Jaén. Parece ser que pudo haber llegado hasta Jaén desde Sevilla, en ese siglo, en el XVII. Hasta hace poco no sabíamos cómo era esa pintura, ahora sí conocemos cómo es, la podemos ver, al menos en una imagen, gracias al trabajo de restauración que ha hecho el pintor y restaurador Miguel Ángel Mercado, quien ya nos acompaña. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Hola, fenomenal, muy bien, ¿qué tal? Vamos a recordar que Miguel Ángel Mercado es natural de Santisteban del Puerto, aunque asentado en Sevilla, y es uno de los pocos que conocen este cuadro. Decimos, ya se ha hecho público a través de una imagen, incluso que tú publicabas, ¿no, Miguel Ángel? Pero hasta hace poco tú tenías ese primer privilegio, podemos decir. Pues sí, lo he tenido durante algún tiempo en mi taller, además un taller que creé propio para hacer esta restauración en mi propio domicilio, y bueno, han sido un par de meses aproximadamente donde en soledad he estado con este cuadro pensando realmente la importancia que iba a adquirir una vez que se terminara todo el proceso de restauración. Por lo tanto, todo este tiempo, pues digamos que sí, que lo he disfrutado un poco para mí, ¿no? Vamos a recordar, si te parece, la historia de este cuadro, lo que conocemos hasta que llega a tu taller. ¿Cómo llega a tu taller? Bueno, algunos de mis clientes habituales, bueno, mis clientes tengo principalmente cofradías, la iglesia, entidades públicas y en algunos casos coleccionistas privados también, como es este caso. Y como cliente mío que es un experto en arte, habitualmente me da obras para restaurarlas en mi taller, pues me llegó este cuadro hace aproximadamente, bueno, como unos 5 o 6 meses, ¿no? Y él ya me avisó de la posibilidad de que se tratara de un cuadro de bastante importancia. Fue ya durante el proceso de restauración donde ya comprobé efectivamente, conforme fui restaurándolo y eliminando todas las capas de suciedad que tenía, que el cuadro pues que realmente era de mucha categoría. Solamente faltaba certificar, que eso ya sería más adelante, la propia autoría, claro. Y a partir de ahí quedaría más o menos acreditado que se trata de un Van Dyck, ¿no? Que habría llegado a Jaén, decimos, a través de Sevilla, donde Sí. parece ser que, bueno, en ese siglo había una población importante flamenca. Efectivamente, según tengo entendido, había
una población importante que procedía en el siglo XVII de familias, digamos, adineradas que procedieron de Amberes. Amberes es la ciudad de nacimiento de este autor, de Van Dyck, y llegaron a Sevilla y, entre otras cosas, se trajeron este cuadro que durante generaciones ha ido pasando de familia en familia y, bueno, y al final ha recaído de forma circunstancial en la provincia de Jaén y, bueno, parece ser que esta familia lo tenía efectivamente. La curiosidad de este cuadro es que lo tenía durante mucho tiempo en el salón de su casa sin sospechar que se trataba de un cuadro de tantísima calidad, ¿no? De ahí la originalidad de este acontecimiento, ¿no? Y la importancia de este acontecimiento. ¿Qué podemos decir de Van Dyck, precisamente como uno de los exponentes de la pintura barroca? Sí, bueno, Van Dyck es sobradamente sabido que es efectivamente uno de los principales pintores del barroco. Seguramente con Rubens, con Rembrandt, son los principales representantes del barroco flamenco, ¿no? Este pintor que realmente vivió relativamente poco tiempo, es decir, que según tengo entendido, según recuerdo, creo que murió con 41 o con 42 años, y este cuadro que pintó aproximadamente por alrededor del año 1630, 1631, bueno, pues forma parte de uno de sus tipos de cuadros que hacía, que era escenas bíblicas, hacía mitológicas, bíblicas, y principalmente es reconocido como gran retratista. De hecho, Van Dyck fue pintor de cámara de Inglaterra en la corte de Carlos I. Tiene grandes retratos de Carlos I. En su época, evidentemente, era uno de los pintores más reconocidos a nivel mundial y en la actualidad igualmente, o sea, se puede considerar como uno de los grandes maestros de la historia del arte. Y Miguel Ángel, ¿cómo se restaura un cuadro de esta envergadura? ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo se inicia? Bueno, en realidad, tanto en este cuadro, que tiene tanta importancia, como en otros que tienen menos, el proceso es muy similar, ¿no? En primer lugar, lo que se empieza haciendo es un estudio del estado de conservación. Antes de empezar con la propia restauración, se debe de tener un conocimiento real de la obra que tenemos delante. Es decir, si el cuadro tiene muchos repintes, si el cuadro simplemente lo que está envejecido por el tiempo y lo que tiene son capas de suciedad, o si solamente está oscurecido por producto de la oxidación de los barnices, que con el cabo del tiempo se van oscureciendo. Todo esto se hace con un estudio previo, ¿no? Una vez que se determina por muchos métodos, entre otros, por ejemplo, la utilización de la luz ultravioleta o de la luz infrarroja, son procesos que determinan si tiene mucho repinte o tienes poco. Por ejemplo, pongo un ejemplo con la luz ultravioleta, también llamada luz negra, se le aplica al lienzo y se puede ver perfectamente todo en forma de mancha más oscuras, todas las cosas que han sido añadidas a lo largo del tiempo. Así ya se sabe si el cuadro está más o menos tocado. De todas formas, la propia experiencia, al ver un cuadro, te hace ver un poco por encima qué es lo que tiene y qué es lo que necesita. Una vez que se determina el tipo de intervención que se le va a hacer al cuadro, en este caso, en el caso del Van Dyck, la suerte que hubo es que era un cuadro que estaba poco repintado, estaba muy poco tocado. Y prácticamente lo único que tenía era una oscuridad bastante grande debido a la oxidación de los barnices. A lo largo del tiempo se le van aplicando barnices que también por efecto del sol, por efecto de la luz, van envejeciendo, van amarilleando en primer lugar y van ennegreciendo por último. Se determina que hay que quitar esta serie de barnices. ¿Cómo se hace? Pues ahí es donde está ya un poco, en donde entra la ciencia un poco a funcionar, ¿no? Y es que se empiezan a hacer pruebas, pequeñas pruebas con disolventes, con multitud de disolventes en pequeñas zonas, durante distinto tiempo de actuación, hasta que se determina el disolvente que es idóneo para eliminar justo ese repinte o ese barniz sin alterar la capa de abajo. Evidentemente todo esto se hace a base de
de mucho estudio y de mucha experiencia, ¿no? Pero la suerte, en definitiva, que hemos tenido en este cuadro es que prácticamente lo que cubría su aspecto era un barniz que estaba muy oxidado. Tenía pequeñas pérdidas de pintura que luego, a lo largo del proceso de restauración, pues se van retocando solo y exclusivamente allí donde falta la pintura y en ningún otro sitio, ¿no? Básicamente, el proceso de restauración de lo que trata es de recuperar lo más parecido el aspecto original sin añadir, por parte del técnico, sin añadir prácticamente nada. Es decir, lo que hacemos es limpiar lo que había y finalmente darle un barniz de protección, ¿no? Con eso lo que se consigue, bueno, pues recuperar el aspecto más cercano, no idéntico, porque es imposible, porque el tiempo va haciendo sus efectos y eso es imposible, y forma parte del carácter de la obra, pero se recupera prácticamente el 90% del aspecto original del cuadro. Claro, pero imagino que abruma la responsabilidad, ¿no?, de saber que uno está trabajando sobre una obra de tal importancia. La verdad, bueno, después de tantos años de trabajo y de experiencia, efectivamente, uno se siente muy responsable cada vez que entra en mis manos una obra de esa categoría, como si es de menos, ¿no? Tienes la responsabilidad de devolver a la obra su aspecto original y un estado de conservación idóneo para el futuro. Claro, cuando se trata de obras de esta categoría, digamos que no dejas de sentir cierto cosquilleo de pensar que estás tocando tú personalmente una obra tan importante. Por lo tanto, efectivamente, la responsabilidad es grande. Afortunadamente ya tengo yo mismo como mi taller ya tenemos experiencia en este tipo de cuadros y yo creo que el resultado ha sido bastante bueno, ¿no? Nos has comentado cómo es el proceso de restauración, pero ¿cuál era el estado inicial de la obra? ¿Ha habido que intervenir mucho en este sentido o no? ¿Tenía un buen estado de conservación? Tenía realmente la obra, teniendo en cuenta lo que nos encontramos muchas veces los restauradores, es que podemos recuperar cosas que prácticamente parece imposible, pero que la técnica actualmente lo permite. En el caso de esta obra estaba bastante bien conservada. Se ve que a lo largo del tiempo, bueno, pues ha estado en una situación idónea y lo único que ha ido teniendo a lo largo de todos estos siglos son capas de barniz encima que, desde un punto de vista técnico, el retirar estas capas de barniz, digamos que es de lo menos complicado que hay en el mundo de la restauración. Por lo tanto, digamos que ha sido una restauración bastante agradecida, ¿no? No sé si tienes conocimiento, si ese cuadro se podrá ver en algún momento, si se podría... Bueno, hemos leído en algún medio de comunicación que había, parece ser una intención, ¿no?, de que se pudiera exponer de alguna manera en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Sí, parece ser. Es que ha habido un contacto con la Junta de Andalucía, con la Consejería de Cultura, para exponerlo en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. El tema yo personalmente no sé cómo quedó, pero lo que sí tengo entendido por parte de la propiedad es que va a ser subastado en un futuro próximo. No sé si creo que el día 24 de abril va a ser subastado en Doroceum, que es una casa de subasta seguramente la más importante de obras de arte que hay en Europa, concretamente está en Viena. Es lo único que sé ahora mismo. Creo que, claro, el cuadro debe encontrarse allí y el cuadro, pues claro, tiene muchos pretendientes. Yo no sé si podremos verlo en España, al final no lo sé, eso ya el futuro lo deparará, ¿no? ¿En qué trabaja ahora su taller? ¿En qué trabajas en el taller, Miguel Ángel? Bueno, tenemos ahora, afortunadamente tenemos obras de mucha importancia, pero bueno, tenemos imaginería, tenemos retablos. Sin embargo, ahora en este momento va a entrar una obra que para mí es muy especial, que son las famosas tablas del Cardenal Merino que se encuentran en la iglesia de Santa María, en el retablo mayor de la iglesia de Santa María de mi propio pueblo, de Santisteban del Puerto. Esas tablas tienen mucha importancia, son del siglo XVI, es de las pocas cosas que aún conservan tan antiguas en mi pueblo,
porque en mi pueblo tanto, y al igual que en otros, durante la guerra se destruyó muchas obras de arte y fue en el caso de Santisteban también. Y esas se pudieron conservar, esas tablas. Ya le digo que son del siglo XVI, tienen una factura impresionante, se está estudiando la autoría también, que en su momento ya se determinará, y en breve, de aquí a 2 semanas aproximadamente, se iniciará con la restauración de estas tablas, que espero que pronto podamos todas mirar el resultado. Son unas tablas maravillosas. Esa es la faceta de restauración. Vamos a recordar que Miguel Ángel, bueno, es también un gran retratista. Nos vamos a remitir a los hechos, lo más conocido, ¿no?, en los últimos meses, ese retrato que ha hecho precisamente al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, el retrato que preside su despacho. ¿Cómo surgió esta iniciativa? Bueno, casualidad de la vida. Surgió porque poco tiempo antes tuve la oportunidad de hacer un retrato también al torero Enrique Ponce, retrato que se le fue entregado, quiero recordar que fue en el 30 aniversario de su alternativa, y este retrato de alguna forma llegó al entorno del presidente de la Junta, de Juan Manuel Moreno, y bueno, y a través de amigos más o menos directos que tenemos uno y otro, me llegó el encargo de hacer el retrato para un regalo de cumpleaños, concretamente un regalo de su esposa para su cumpleaños. Es decir, fue toda una serie de circunstancias, de casualidades que hacen que estas cosas tengan tanta gracia, ¿no?, en algunos casos, y yo tuve la fortuna de hacer este cuadro, que afortunadamente también le gustó, porque según tengo entendido, cuando descubrió el cuadro en su casa, su esposa con su niño, los hijos rápidamente lo reconocieron, dijeron papá, papá, con lo cual, para mí, nada más que saber eso, pues una gran satisfacción. Pero no ha tenido después la oportunidad de hablar con el presidente, ¿no?, para intercambiar impresiones. No lo he tenido, he recibido felicitaciones por parte de él, he recibido una carta de agradecimiento, etcétera, ¿no? Pero bueno, es posible que en un futuro lo pueda hacer, me encantaría. Pues ya nos contará. Miguel Ángel Mercado, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en este Al Detalle. Nada, muchas gracias a vosotros, encantado. Pues hasta aquí el Al Detalle de esta semana. Les emplazamos a una próxima cita, será ya el próximo miércoles. Hasta luego, gracias por su atención.